en esa época hubo muchos golpes militares en otros países de Latinoamérica, como una política ya digitada de los Estados Unidos. Los golpes militares que surgen generalmente cuando las luchas populares están cuestionando un poder y ya no tienen alguna otra manera más, digamos, democrática, entre comillas, y llegan a la instancia más fuerte cuando los pueblos están en luchas que justamente por los derechos humanos. O sea, yo lo relaciono directamente. Lo que nosotros llamamos derechos humanos es justamente lo que quieren los pueblos, luchar por sus derechos, los derechos a la vida, fundamentalmente, al trabajo, a la libertad de expresión, al vestido, a la educación, a la alimentación y todos los otros derechos. O sea, las luchas luego se convierten en políticas, pero en realidad yo creo que es lo que persigue la humanidad, ¿no? El bienestar de todos. Bueno, además en nuestro país, previo al 24 de marzo, ya había una situación de luchas populares muy en auge, un gran enfrentamiento hacia el poder, donde se cuestiona y donde se plantea un cambio de sociedad, por lo menos en algunas agrupaciones, armadas y no armadas, donde se lucha por una sociedad socialista. Y bueno, así es como viene el golpe tremendo, utilizando un método represivo con torturas muy crueles y con una novedad que no era tan novedad porque ya había sido practicada en otros países, pero con la masividad como se produjo acá lo que fue la desaparición de personas. Todo esto para imponer un terrorismo que bien lo impusieron, para imponer el miedo y que la sociedad se paralizara y no pudiera reaccionar ante tal situación como un castigo ante la posibilidad de cualquiera pretenda cuestionar un poder establecido. En este momento, en un contexto particular, ¿no? Digo, las elecciones han sido muy definitivas y muy contundentes en algunos aspectos, y me parece que en particular es preocupante la situación respecto del avance o la posibilidad de seguir avanzando, continuar avanzando en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Yo formé parte de la unidad fiscal de lesa humanidad durante 5 años y contábamos con el respaldo de un Estado presente que había entendido que la política, que había entendido que era necesario juzgar a los criminales de lesa humanidad. Digo, todos han escuchado concretamente a Macri hace unos meses, hace un año atrás, cuando dijo que con él se iba a terminar el curro de los derechos humanos. Y fue lo primero que apuntó, a lo primero que apuntó en todas las esferas públicas en las que pudo. Concretamente, compañeros que se desempeñaban en los programas de acompañamiento de víctimas, compañeros que se desempeñaban en el Archivo Digital de la Memoria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron despedidos sin el mínimo de evaluación acerca de cuál era su función y cuáles eran las labores que cumplían dentro de las distintas instituciones. Lo cual nos da a pensar, básicamente, qué es lo que acontecerá o lo que va a pasar en un tiempo con los juicios de lesa humanidad. En este momento hay juicios que iniciaron el año pasado y que continúan desarrollándose con normalidad, por lo menos eso es lo que tenemos entendido, en varios lugares del país.
pero hay otros tantos, como es por ejemplo el caso del juicio de La Pampa, donde va a intervenir el doctor Cantaro, y donde estamos tratando de trabajar también, que es la causa 615, donde aún no se ha fijado ni fecha de debate, ni fecha de inicio, donde no hay designados jueces, y donde ya se hizo el ofrecimiento de prueba, que por ahí para los que no conocen, el ofrecimiento de prueba es como lo único que se interpone entre terminar la investigación y empezar un debate. Y concretamente allí quedó todo paralizado. Estuvimos hace 2 semanas y tomamos noticia de que no pasa nada. Lo cual genera preocupación, digo más que nada porque la lógica de investigación de los crímenes de lesa humanidad desde el Ministerio Público Fiscal, que fue el impulsor de las investigaciones, ha sido tratar de, en un primer momento, como no se sabía qué posibilidades reales iba a haber de continuar, digo, se sabía que en el 2005, del 2005 al 2007 iba a haber posibilidades reales de investigar, luego no se sabía más nada. Entonces, el primer impulso que se dio a los juicios fue tratar de buscar las pocas víctimas que se pudieran encontrar con mucha cantidad de prueba y cerrar y hacer las presentaciones para que se investiguen esos hechos. Entonces, tanto el primer juicio, por ejemplo en Bahía Blanca, que fue con 89 víctimas, como el segundo, que también contaba con 93 víctimas, tuvieron que ver con poca cantidad de víctimas porque era necesario concentrar para lograr, digamos, con la mayor rapidez posible, conseguir un procesamiento, una confirmación de procesamiento y llegar a un juicio. Eso hizo que, obviamente, con el paso del tiempo se fueran investigando, y encontrando y conociendo y recabando pruebas respecto a un montón de hechos más. Ahora, en la actualidad, creo que hay 200 hechos más requeridos en la jurisdicción de Bahía Blanca, más todos los hechos relativos al proceso, a lo que fue la intervención de la AAA. En síntesis, estos procesos que involucran en la actualidad además a civiles, al Poder Judicial en varios lugares del país, a civiles, empresas, en particular empresarios, medios periodísticos, como es el caso de Mazot, quedan truncos. Y creo que merece nuestra atención, digo, nuestra preocupación por sobre todas las cosas, y retomar este impulso que en su momento y durante muchísimos años dieron las organizaciones de izquierda, los organismos de derechos humanos, que fueron los que sostuvieron y mantuvieron prendida la vela, digamos, para que luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se dispusiera la derogación de la ley de obediencia civil y punto final, digamos. Pero fueron los organismos de derechos humanos y fueron las organizaciones de izquierda. Digo, queda nuevamente sobre nosotros continuar con la idea y continuar con el empoderamiento que es necesario que tengamos para que esto no quede en la nada. Se me ocurría que podría ser un abordaje para el debate, hacer una especie de paralelo o de enfoque, digamos, el Poder Judicial durante la dictadura y el Poder Judicial post-dictadura y en la actualidad, ¿no? La verdad que mucha diferencia no hay. Sí hay matices, sí hay formas, pero yo personalmente creo que el Poder Judicial, siendo que es uno de los poderes del Estado, uno de los poderes de la República, y tiene como función y misión, de acuerdo a las obras clásicas de Manuel de Montesquieu, además ser el contrapeso de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, por ejemplo. La verdad que el primer antecedente que se me viene a la mente es la acordada de la Corte Suprema del 30 de septiembre de 1930, donde legitimó la doctrina de los gobiernos de facto. Digo, a partir de ahí, y hasta la reforma del 94, las sucesivas Cortes Supremas de la Nación, las que continuaban, las que inauguraban el periodo dictatorial de turno, seguían legitimando eso con un argumento que a cualquier hijo de vecino, sin haber pasado por la universidad ni haber leído derecho en su vida, le parece un absurdo. Como si hay una violación a la Constitución con la interrupción por las armas de un gobierno elegido por el pueblo, ¿cómo puede ser que el máximo tribunal de la nación, aquel encargado de ofrecer y garantizar el freno al abuso del poder ejecutivo, diga, no, la verdad que por la continuidad jurídica está bien? Entonces, en vez de una joda votar, una joda de eje candidato, qué sé yo.
marca este antecedente de la Corte del año 30 porque creo que inaugura no solamente a nivel de fallos, sino a nivel de toda una corriente doctrinaria de excelentes pensadores, excelentes jurisconsultas de este país, que avalaban, difundían, escribían y enseñaban el tema de la doctrina y la legitimidad de los gobiernos de facto. Bueno, a mí, honestamente, me sigue pareciendo una cosa que me sigue sorprendiendo, y creo que la reforma del 94, en la cual se discutieron las posturas Carrió y las posturas Zaffaroni, donde finalmente la Constitución quedó redactada como que serán nulos de unidad absoluta todos los actos del gobierno de facto, hasta en la Convención Constituyente se discutía si era válido o no era válido. Parece medio heavy, ¿no? Pero yendo al tema de esta característica del Poder Judicial como una suerte de poder menos democrático, más conservador y monárquico de los tres poderes del Estado, creo que la función de todo el Poder Judicial, de la mayoría o del mayor porcentaje de abogados de las matrículas, con honrosísimas excepciones, fue una tarea de absoluta complicidad, no solamente por omisión, sino por acción. El Poder Judicial legitimó, acompañó, toleró y hasta alentó la concreción de crímenes aberrantes en perjuicio del pueblo argentino. Las compañeras hablaban, y la negra mencionaba los casos de hoy hablar. No solamente era que el bueno de Madueño, el bueno de Beltiveña y algún otro secretario de Beltiveña que todavía anda dando vueltas y no ha llegado a conclusión alguna, más sus respectivos secretarios, no solamente era que ante la recepción del habeas corpus se limitaban a librar ciertos oficios al Comando Quinto Cuerpo o a la base naval o al Comando Radioeléctrico de la Policía, sino que después de archivarlo a las 48 o 72 horas, al familiar le cargaban las costas. Esto significa que hay que garpar los honorarios. No solamente se mofaban en la cara, no solamente no activaban, no instaban la jurisdicción, sino que aparte decía, tenés que garpar, viejo, o te crees que es gratis. Con lo cual, aun cuando la suma fuera, no importa si impagable o no, la carga simbólica que tiene que un familiar vaya a reclamar ante la justicia, órgano del poder del Estado, la justicia, y le digan, no lo tiene el ejército, la marina tampoco, la policía dice no, archívese y pague. Bueno, es si se quiere burdo, pero me parece que sirve para graficar el tipo de poder judicial que los bahienses y los ciudadanos de la región tuvimos durante la dictadura militar. No solamente se limitaban a archivar y a cobrar las costas de los habeas corpus que rechazaban, sino, como bien decía María, está en palabras de las víctimas, especialmente yo me lo recuerdo en la causa Bayón, en el año 82, el primer juicio contra el ejército, las palabras de las víctimas que tanto uno como otro, es decir, la doctora Girotti y el doctor Sierra, participaron de indagatorias a detenidos que eran traídos del centro de corrección de detención con la cara hecha un tomate, todo creen que un testigo dijo, yo tenía un olor a bola y estaba esa señora tomando nota con la Olivetti o con la máquina de escribir. Y digo, bueno, no, porque alguna vez a mí me decía, no me acuerdo si era un periodista o algún otro colega, bueno, escúchame, pero ¿qué querés que hicieran? Porque si denunciaban lo boleteaban a ellos. Yo no sé cuál era la función. Ahora, la función es, o cumplís la misión para la que asumiste, juraste por la Constitución, y tenés una noble tarea que es la administración, el Partido de Justicia y demás, y no renunciás. Y no renunciás, porque lo que tampoco hicieron estos funcionarios, supuestamente, digamos, atemorizados por las posibles consecuencias valiosas que podían tener en su persona o en su vida o en su familia, era renunciar a sus salarios. La verdad es que cobraban, y supongo que los sueldos de la época serían buenos, no un secretario. Ahora, ¿por qué digo yo creo que no hay mucha diferencia entre aquello y lo que vino después? Por supuesto, insisto, que hay en cada periodo honrosísimas excepciones y hay jueces, hay fiscales, hay secretarios, hay abogados que han dignado su ministerio y hay abogados que han dignado la comisión.
pero no han sido ni porque somos la mayoría. El juez Madueño, que después lo agarró, como dijo bien María, la impunidad, alcanzó la impunidad biológica, en democracia se reconfiguró como juez federal de la nación. Madueño. Y como Madueño, yo lo conozco porque, insisto, por ahí no tengo otro dato, pero ¿cuántos habrá? Los dos de Mendoza, como eran Miretti, Romano, tipos que cómplices, con participación directa en el proceso dictatorial que ensangrentó al pueblo argentino como, no sé si en el siglo XX por alguna otra experiencia similar, continuaban siendo los magistrados de la nación, aquellos funcionarios en los cuales los ciudadanos de a pie depositamos honra, bienes y fortuna y la libertad personal.